Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno, ¿qué pasa con el paquete de leyes antilavado? ¿Por qué sigue existiendo resistencias contra esta? ¿Y en qué? ¿Cuáles son esos ítems en donde hay resistencia? Hoy vamos a hablar de ese tema con Gustavo Volpe, presidente de la UIP, y el doctor José Fernández Sacur. El siguiente bloque, el segundo, vamos a hablar acerca de Patria Querida, los 15 años y cómo están llevando adelante el juicio al Contralor General de la República en particular. Y el último, que va a estar con nosotros el diputado Sebastián García. Y el último bloque vamos a volver a hablar de educación, que debe ser una causa nacional suya, de todos nosotros en este país. Tenemos que mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Hoy van a estar con nosotros representantes de la UNICEF, Cintia Brizuela, y la señorita José María Cabezudo. Vamos a hablar acerca de la transformación educativa y las evaluaciones que se están haciendo al respecto. Por eso, sin más preámbulos, vamos a una breve pausa. A la vuelta ya iniciamos el debate. Gustavo Volpe, ¿cómo anda? Muy bien, espectacularmente bien y gracias por invitarme, Carlos, como siempre. Lo veo bien, se anda entrenando, veo está delgado, muy bien. Sí, ahora ya estamos de vuelta con todas las pilas. Sí. Me alegro. ¿Qué tal, doctor José Fernández Sacur? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Bien. Buenas noches, licenciado, buenas noches a la audiencia también. Muchas felicidades, mi querido Carlos. Muchas gracias. 11 años, programa aniversario, es un honor para nosotros estar en tu mesa. No, muchas gracias por estar presente y haber aceptado la invitación. Bueno, ¿qué es lo que le preocupa de la ley de las leyes antilavado? Se habla mucho que sobre todo el tema de la prejudicialidad a lo que le preocupa. ¿Por qué? Y a ver si el doctor después nos puede explicar qué es el tema y por qué preocupa. Bueno, en primer término te quiero decir de que es un paquete muy grande de leyes, sí, que 11 o 12 creo que van a ser. Yo tengo aquí nada más que 7. Y la verdad es que hay mucho que leer porque hay muchos cambios que son muy importantes y que, ¿para qué vamos a decir una cosa por la otra? Nuestro país no está preparado todavía para recibir esto que a nuestro modo de ver es un enlatado, que viene de afuera y que seguramente en algún país funcionó, en uno de estos países como Estados Unidos a lo mejor, y ahí funcionó y bueno, quieren venir tal cual introducir en un país donde la informalidad es muy alta. Yo creo que la informalidad es casi igual a la formalidad. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer para que realmente esto se pueda llevar adelante y sobre todo yo creo de que es pasar de la oscuridad total, llevarnos directamente a la luz solar, nada más que a unos metros del sol. Entonces eso va a hacer de que muchas cosas van a tener que cambiar. Y sobre todo, ¿qué nos preocupa de la prejudicialidad? Y nos preocupa en la justicia, Carlos. Así nomás es fácil. Si nosotros tuviésemos una justicia que realmente funciona y que la fiscalía también funciona y que esto no se va a convertir en una herramienta para la extorsión y el chantaje o para la amenaza, entonces obviamente tendríamos otra postura, pero nosotros sabemos que eso no es así. Ahora, ¿por qué se prestaría para la extorsión y la amenaza la prejudicialidad? Porque todo ciudadano paraguayo estaría en estado de sospecha, mi querido Carlos. Es cierto lo que decía el licenciado, el análisis nuestro, el análisis de la academia, esto se dispara un poco desde los últimos eventos académicos que se van dando en toda Latinoamérica con relación a esta materia, que es una materia novedosa para todos. Y lo que no querríamos es que nos pase lo mismo que nos pasó en el 97, ¿verdad? Traer un enlatado aplicable al primer mundo, pero desajustado a nuestra realidad socioeconómica, a nuestra realidad sociocultural, a nuestra realidad sociojurídica. Entonces, lo que creemos un poquito desde la academia
es que respecto a este paquete de leyes se tiene que hacer un análisis detenido. Por supuesto que es necesario, absolutamente necesario, pero hay aristas que se tienen que adecuar. Una de ellas, en particular, creemos nosotros, el tema de la evasión de impuestos como ilícito precedente al lavado de dinero. En un país al que todavía le falta mucho en materia de educación tributaria, dejar como delito determinante del lavado a la evasión de impuestos podría llevarnos a un estado permanente de sospecha para todos. Ahora, pero en contrapartida, a ver, si este es un estado, como ustedes dicen, mayoritariamente informal, ¿verdad? Un país donde la justicia no funciona, donde la fiscalía tampoco funciona, según sus expresiones. Entonces, ¿no es conveniente apretar las clavijas, entonces, con leyes que obliguen a todos a ir formalizándonos? Porque, es decir, no sería una buena solución. Correcto, pero no desde el derecho penal. El derecho penal es la última ratio de la legislación. El derecho penal es de mínima intervención. Desde hace un buen tiempo existe una suerte de costumbre de tratar de encontrar cualquier tipo de solución en el derecho penal. Y el derecho penal no es un factor de educación, es un factor de castigo. Sí. Si se pretende educar desde el derecho penal, se educa con el palo, se educa con el facho, y ningún proceso educativo de esa índole está destinado a tener un final feliz. Entonces, cierto que hay que aplicar la clavija normativa, pero que hay que apretar donde hay que apretar. Por decirte, ayer me enteré de que hay un proyecto de ley que entra más o menos en el mismo tiempo de este paquete de leyes que pretende que los cambistas de la calle puedan tener locales físicos, por ejemplo, lo que los llevaría a hacer una suerte de casa de cambio, sin estar regulados como las casas de cambio. En la época, en los 80 y 90. Claro. Que muchos cambistas de la calle tenían sus oficinas también ahí en el centro. Mucho volumen de manejo de efectivo. Sí. Uno de los puntales del lavado de dinero es el manejo de grandes cantidades de efectivo. Entonces, hay como una incoherencia en los proyectos que se están presentando. Por eso es que abogamos nosotros por un análisis detenido de la cuestión. O sea, una tropicalización de esto que pretende venir a implementarse tal cual. Ahora, porque hay sectores también que opinan lo siguiente, ¿verdad? Que el temor que tiene el sector empresarial y que ya lo manifestaron está más relacionado con ese poco deseo a formalizarse también, que es una excusa hablar de este tema y poner la prejudicialidad por sobre todas las cosas para evitar que justamente se aprieten las clavijas donde se tiene que apretar, para que más gente se pueda formalizar en la economía. Es también una opinión, aceptable o no, pero es una opinión que circula. Pero yo te quiero decir una cosa, Carlos, y te invito a hacer el siguiente ejercicio. Yo, ¿por qué hablo de que la informalidad es muy alta en este país? Y yo te invito a que te vayas... Es cierto, pero es demostrable muy fácilmente. Yo te invito a que trasponga el límite de Capiatá y vayas y entres a un negocio y preguntes cuánto es el salario que le pagan a la gente que está trabajando, a ver si te dan alguna boleta, siquiera papel higiénico, ¿verdad? Entonces, si con esa misma vara vos le vas a medir a un comerciante que tiene que recurrir también muchas veces a eso por la alta informalidad y porque no es dueño de su mercado, entonces tiene que minimizar costos. Y al minimizar costos, ¿para qué? Para poder competir contra el contrabando o contra los productos informales. Entonces, resulta que le vas a meter a todo el mundo adentro, porque hay, digamos, en Asunción hay gente... No a todo el mundo, pero decía el director de aduana que también, así como hay evasores, también hay empresarios que hacen todo lo posible por contribuir con el contrabando, por ejemplo. Claro, grandes empresarios. Y tiene toda la razón del mundo. Y fue una crítica muy dura, y también con razón. Pero claro, él tiene razón que es así. Entonces, ¿cuál es la solución? Y bueno, la solución pasa
por ir haciendo algo consensuado, algo tropicalizado a nuestro país. Porque yo te vuelvo a ¿Qué repetir. quiere decir tropicalizado? Y quiere decir adecuado Ajustado. a nuestra realidad. En Argentina, por ejemplo, el tema de la prejudicialidad es completamente diferente, porque tiene que sustanciarse un sumario y en el caso de que haya serios indicios, entonces ahí se puede iniciar el proceso penal, pero antes no. Y otra cosa más, tiene que ser, digamos, lo que se está estudiando tiene que ser significativo, no puede ser algo pequeño, tiene que ser algo significativo en donde indique que realmente hay una evasión enorme y de paso un lavado de dinero. Y ahí yo te puedo decir claramente, lavado hay en el contrabando. Claro. ¿O acaso se paga el contrabando sacando la plata de los bancos? Y eso es dinero en negro que está circulando y mucha gente, hay muchos que dicen de que el contrabando es financiado por el dinero que produce la droga. Entonces ahí sí. Pero de repente un comerciante normal, un pequeño, yo no hablo porque los grandes que hacen contrabando, por supuesto que hacen del contrabando su gran negocio. Y existen, y es cierto lo que dice Julio, el director nacional de aduana. Es cierto eso. Pero también existen otras herramientas, digamos, para que antes de llegar a un caso extremo como el que se quiere imponer, se puedan articular cosas que hagan de que se determine. En primer término, saber quiénes son esos grandes empresarios que hacen del contrabando y de la evasión su ventaja comparativa. Vamos a saber y vamos a investigarlo, pero no se investiga tampoco. No se investiga. Ahora, doctor, ¿cómo uno se ajusta a la realidad? ¿Cómo, por ejemplo, en Paraguay, cómo uno debería ajustar este tipo de leyes que pretende impulsar el gobierno? ¿Cómo tendría que ser gradual? En realidad, Carlos, hay demasiadas aristas para desarrollarlas en el corto tiempo que tenemos. Pero Sí. Para tratar de ordenar las cuestiones. Lo que hace a la prejudicialidad tiene que ver con el delito de evasión de impuestos, con el delito de evasión fiscal. Sí. ¿Qué es prejudicialidad? Como que la evasión de impuestos implica una diferencia económica entre el impuesto liquidado y el impuesto que se debe pagar. La prejudicialidad implica que es la administración tributaria la que tiene que hacer primero ese cálculo a los efectos de que después el fiscal avance con su procedimiento. Primero la cuestión administrativa. Claro. ¿Qué es lo más lógico? Artículo 209 de la ley 125. Solamente la administración tributaria tiene la facultad de determinar tributos y de determinar esa diferencia que es el eje conceptual de la evasión. Y con el proyecto se cambia eso. Se elimina. Se elimina. Entonces, se permite que el fiscal determine por sí solo, sin ser su área de competencia, si existe o no existe una Pero diferencia. tiene que haber una información de la Secretaría de Tributación al respecto. No No necesariamente. necesariamente. No necesariamente. Al eliminarse problema. la prejudicialidad, esto sigue por las reglas normales de ¿Y cómo un fiscal va a saber que alguien, Y ahí está. que alguien está evadiendo impuestos? Bueno, ahí está. Eso es lo que pasa cuando se pretenden tener leyes, entre comillas, más eficientistas, saltando la cuestión garantista. ¿Verdad? Entonces, el contribuyente tiene el derecho a debatir esa diferencia impositiva en la sede competente para eso, claro. que es la administración Claro. tributaria. Muy bien, eso es por un lado. Por otro lado, eso es lo que hace la prejudicialidad. Por otro lado, es permitir, hasta ahora no es así, que la evasión fiscal sea un ilícito precedente al lavado de dinero. ¿Eso qué significa? Uno no puede lavar dinero de cualquier hecho punible, sino de acuerdo a la recomendación tercera del GAFI, solamente de los delitos graves. Para eso se pensó la figura del lavado de dinero, no para que sea el apellido de los demás delitos de índole económico como es hoy. Después se está poniendo de moda estafa, lavado de dinero, lesión de confianza y lavado de dinero. Entonces le apellidamos lavado de dinero a todos los procesos de índole económica. Entonces, el otro punto es justamente este: involucrar o tipificar a la evasión de impuestos como precedente del lavado de dinero. Ahí tenemos tres problemas básicos. El primero de ellos, ¿qué es lavar dinero? Es tratar de introducir al tráfico comercial ganancias ilícitas. Ilegales, ¿Ok? sí.
Con la evasión de impuestos en puridad, conceptualmente hablando, no se genera una ganancia ilícita porque el evasor tiene ese dinero consigo antes de la consumación del delito, que es cuando él tiene que declarar su impuesto. O sea, él no está generando una ganancia, es un dinero que él ya tenía. Entonces, conceptualmente luego partimos mal. Número dos, nadie evade impuestos para guardar la plata. Se evade para usar. ¿Eso qué significa? Que el uso de ese dinero evadido ya está incluido en el injusto de la pena. O sea, cuando el legislador dijo, voy a castigar la evasión de impuestos con tantos años de pena privativa de libertad, él ya consideró el uso de ese hecho punible. Si nosotros le agregamos el lavado de dinero, lo que estamos haciendo es aumentar artificialmente la pena de la evasión. ¿Ok? Entonces, ese es un segundo problema porque estamos violando un principio constitucional que es el non bis in idem o el ne bis in idem. No se puede castigar dos veces la misma conducta. En latín, ese que es. Que no se puede castigar dos veces la misma conducta, ¿ok? O por doble vertiente. Perfecto. Y tercero, lo que decíamos hace un rato. Finalmente se está volviendo, o se pretende instrumentar al lavado de dinero como una herramienta más de recaudación. Y eso está mal. Primero agotemos nuestro proceso educativo, claro, tributario, y después pretendamos castigar la conducta con un pueblo contribuyente medianamente educado y medianamente consciente de estas cuestiones. Además es volver a la ley 209. ¿No? Ley 209, no el artículo 209 de la ley 2421, porque justamente los dos son novenos. Los dos son 209. Resulta que en ese caso el gobierno va a ser juez y parte en este tema. Hasta se puede, atender bien lo que voy a decir, hasta se puede convertir en un elemento de persecución política. Porque si el gobierno tiene algún problema con algún partido político, y claro, entonces vos automáticamente lógico. Un proceso ilógico. No hace falta inventar, Carlos. Ahí hay otro tema que forma parte, otra de las leyes del paquete. Se está creando una Secretaría de Inteligencia Financiera que va a venir a subrogarse en lo que hoy es la CEPRELAT. Va a desaparecer la CEPRELAT y va a haber una Secretaría de Información Financiera con un montón de prerrogativas que avanzan sobre las competencias de otras jurisdicciones. Por decirte, van a tener facultades de investigación, de pedir informes sobre balances contables, de pedir informes sobre cuentas bancarias, ¿ok? Avanzando sobre la función constitucional del Ministerio Público, que es investigar. Si se vuelve una institución arbitraria, ¿qué es lo que podría pasar? Porque me imagino que eso es lo que a ustedes les preocupa. Claro. Que se cometan arbitrariedades a través de esa oficina. Sí. Hay otro tema antes de eso, Carlos. Hilando lo que decía el licenciado. Dentro de esa ley que prevé la creación de esta secretaría, se amplía el universo de sujetos obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas. Se amplía a sujetos que no tienen la capacidad operativa para implementar... ¿Como quiénes, por ejemplo? Como las casas de empeño, los joyeros, los cambistas de la calle, los intermediarios inmobiliarios. Se los pone en el mismo nivel de los bancos, de la financiera, de las casas de bolsa, pretendiendo que implanten esquemas de diligencia debida y de conocimiento al cliente, para lo cual no tienen infraestructura. ¿Qué les exige la ley? Que ellos le tengan que elaborar, dice, un perfil operativo del cliente y reportar las operaciones que están fuera de ese perfil sin indicarle, o sea, dejando a su libre albedrío qué es lo que está fuera de ese perfil. Como un joyero que va a tener que contratar porque encima la ley le exige que esa información la traiga a través de fuentes, dice, confiables e independientes. No sirve lo que le dice al cliente. Es decir, el señor joyero tiene que contratar un investigador para que elabore un perfil operativo del que le viene a comprar el aro para la señora, para saber si puede o no puede pagar ese aro. Y es más, la ley dice que si él no está capacitado para realizar ese análisis, tiene que inhibirse de realizar la operación comercial. ¿Dónde se aplican este tipo de leyes? ¿De dónde son? Ahí está. Ya que ustedes dicen que son enlatados y que vienen de afuera, ¿dónde se aplica este tipo de leyes y dónde tiene buenos resultados para el joyero, para el cambista, para el vendedor de vehículos chileré, etcétera, etcétera, etcétera? Carlos, ¿vos te parece que un
una cuestión así, tan delicada como la que estamos hablando y que se aplica con éxito en Europa, en Estados Unidos, ¿te parece que hoy por hoy, así como estamos como para receptar directamente el paquete de la misma forma como se aplica en el primer mundo? Hay que reconocer realidades, Carlos, todavía no estamos preparados, estamos en el proceso, estamos en el camino, la CEPRELAD está haciendo lo que tiene que hacer, el Ministerio Público está haciendo lo que tiene que hacer, pero es un proceso. Ya, está bien, pero ese Además, proceso, pero hay que acelerar los procesos. Además, la presunción de que todos somos delincuentes, siendo que tiene que ser al revés. La presunción tiene que decir de que no somos delincuentes y hay que demostrar cuando uno es delincuente. Pero acá, toditos vamos a ser sujetos de poder controlarnos porque se presume que vos estás haciendo mal las cosas. Y eso no puede ser. Hay un principio básico del derecho que presume la inocencia primero. No sé cómo se llama Así mismo, presunción de inocencia. ¿Verdad? Y acá es al revés. Acá se va a presumir de que Carlos Peralta es un evasor. O sea, hace un delito. Ahora, a ver, ¿ustedes qué pueden proponer? Por ejemplo, para evitar el lavado de dinero, para evitar que a través de la compra de ganado, de la construcción de inmuebles, edificios, a través de compañías que hacen caminos y rutas y de otros mecanismos se pueda evitar el lavado de dinero? Porque finalmente esos son los conductos que se usan para lavar dinero por aquellos que están en los negocios ilícitos. En mi concepción, desde la perspectiva jurídica, potenciar a los entes de control. No se puede transferir funciones de policía al sector privado, porque es lo que está haciendo esta norma. Le está diciendo al sector privado, señores, ustedes controlen por mí. Entonces, lo que si vamos a ir al aspecto preventivo, lo que debería hacerse es potenciarse, capitalizarse, darle todo el apoyo necesario a los entes de control para que hagan el trabajo que tienen que hacer y no derivar ese trabajo en el sector privado que no está capacitado para hacerlo. Ahora, a mí, miren, hay algo que a ver si puedo expresarme correctamente, que me hace ruido, en el sentido de que todos tenemos que ayudar para mejorar los controles, ¿verdad? Para superar un salto de calidad como pueblo, como ciudadanía, ¿verdad? Eso implica muchas veces aceptar nuevas reglas de juego, que colaboren y ayuden. Ahora, pero también me preocupa, como ustedes dicen, que tenemos un poder judicial endeble, tenemos muy poca institucionalidad, pero creo que también todos juntos tenemos que buscar la manera de cambiar ese estado de cosas, porque de lo contrario, el crimen organizado va a seguir haciendo de las suyas en este país. Y las hace. Son capaces de instalar hasta parlamentarios. Y no nos sorprenda que instalen hasta presidentes en algún momento de nuestra vida. Si es que no le ponemos freno al crimen organizado. Ahí dijiste una gran verdad, Carlos. El lavado de dinero es un tipo penal que fue pensado y generado para combatir el crimen organizado. Para que el mafioso se siente sobre su dinero y diga, no puedo usar, no puedo meter al sistema. Fue pensado para eso. No fue pensado para machear el lavado de dinero a cualquier cuestión, ¿verdad? Es más, volviendo al proyecto de ley de Secretaría de Inteligencia Financiera, cuando le obligan al sector privado a realizar reporte de operaciones sospechosas, entre paréntesis, le incluyen a los clubes deportivos, sí, le incluyen a los partidos y movimientos políticos, etcétera, etcétera. Cuando le obligan a hacer un reporte de operación sospechosa, le dicen una operación efectiva, tentada, no importa el monto. Quiere decir que poder reportar como sospechosa una operación de 50.000 guaraníes. Y ese es el espíritu del lavado de dinero. Claro. O sea, va a estar, el sistema va a estar lleno de reportes. El organizado no va a lavar 50.000. Por eso, entonces, va a estar el sistema lleno de reportes de operaciones sospechosas. Quien más, quien menos va a tener un reporte de operación sospechosa encima, y tener un reporte de operación sospechosa encima, guste o no, te vuelve sospechoso. No, y aparte esto también va a tener su problema judicial porque se va a llenar de casos judiciales en los tribunales. Además, la competencia de los jueces, que se tiene en cuenta lo que usted dice, la competencia de los jueces que van a atender esos casos, ellos tendrían que ser especialistas, porque de lo contrario van a tener que ir otra vez los peritos. Si el juez no entiende de percepción de impuestos y de
del sistema tributario, necesariamente va a tener que llevar un perito. Perfecto. Estamos lo mismo otra vez. Entonces, hay que capacitar a los jueces que tendrían que atender estos casos. Pero va a depender de los montos que estamos hablando, porque es como dice José, como dice el doctor José. Bueno, está bien. Justito se terminó tu micrófono, la pila de tu micrófono cuando se termina el bloque también. Suele suceder. Suele suceder. Cuando uno habla mucho. Cuando suele suceder. Doctor, gracias por ilustrarnos. Carlos, por favor, a las órdenes. En serio, muy bueno. Licenciado, muchas gracias también a usted y suerte que ya está mejorado. Me alegra eso. A la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de hechos de corrupción, de lavado, de juicios, porque también tenemos que tocar el tema del Contralor. ¿Qué va a pasar con el Contralor en el Congreso? ¿Ustedes saben? A lo mejor Sebastián García nos dice algo. Ojalá. A la vuelta de la pausa seguimos. Buena cara. Vení a Bristol y aprovechá las increíbles ofertas en lavarropas y secarropas. Hasta 40% de descuento en las marcas más importantes, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escuchá esta increíble oferta. Secarropas Midea carga frontal de 6 kilos. Precio normal 18 cuotas de 190.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal? Buenas noches, diputado Sebastián García. ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un saludo a la audiencia. Y excelente. Hoy fue un día, debutamos con la jornada mañanera, con las sesiones mañaneras, Sí. así que fue una sesión ya bastante destrabada, digamos. Si bien tenemos nuestros asuntos internos, por lo menos algunas cosas ya nos desligamos, digamos, en la Cámara. Bueno, ¿y cómo está el tema del Contralor? 26 de marzo es Así mismo. es la sesión donde sí, se hacen las acusaciones. Así mismo. Después tiene 20 días para defenderse, creo, y a partir de después eso ya pasa al Senado. Sí, al Senado. No, ya en el Senado se hace todo eso. Ah, ¿en el Senado ya? Sí, ya se derivó. ¿Y cómo es? ¿Una sesión conjunta? No, solo el Senado. ¿Solo el Senado? Sí, en diputado lo que se hizo fue se amplió la acusación la semana pasada por nuevos hechos aparentemente, por presuntos nuevos hechos que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, con una serie de documentaciones que demuestran un probable mal desempeño, porque habían temas que mezclaban un poquito la acusación con su función anterior. Entonces, bueno, se sigue sumando al descreimiento de la institución. ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Una cosa es juzgarle a Enrique García como Contralor, efectivo. Y otra cosa es juzgar un hecho que ocurrió cuando él era asesor jurídico de la municipalidad de la capital. Creo que ahí viene la confusión. Sí, ese era uno de los cuestionamientos, pero justamente se ampliaron los hechos. Ese no era el único hecho, tengo entendido, de la acusación que viene del periodo pasado. Y bueno, con estos hechos ampliados ya por lo menos deja de existir la excusa de su gestión de su cargo anterior. Pero de todas maneras, ¿verdad? Hay una suma de cosas, demasiados hechos que dejan una posición demasiado débil a la Contraloría. Ya más allá de que él sea culpable o no, ojalá se dé cuenta antes y se anime a dar un paso al costado, porque realmente está la institución que tiene que ser el control, que tiene que ejercer el control en la República, que tiene que ser una especie de contrapeso, está totalmente descreída y desprestigiada. Pero hay pruebas en contra que demuestran que efectivamente hay... Claro que hay. Y justamente lo que se sumaron fueron los hechos que nos pasaron, que se presentaron en la sesión pasada. Y concretamente, por ejemplo, ¿qué demostraron del Contralor? Y lo que se veía eran movimientos de dinero, movimientos bastante elevados que se habían pasado, que le vinculan directamente a él y cosas así. Ahora, él es un abogado que tiene un estudio jurídico prestigioso, por decirlo así, ¿verdad? Donde tiene casos que le pueden dar mucha rentabilidad, que es lo que conversábamos con él y decía, 3.000 millones de guaraníes a mí no me asusta, porque son cuestiones que en el estudio jurídico se manejan. Y hizo un cálculo de cuánto sería por día, por mes, por año, por mes, por día. Es su ganancia. Entonces,
no deja de tener razón cuando uno trabaja como abogado y tiene un estudio jurídico con mucho laburo. Entonces, uno dice, bueno, puede llegar a ganar eso, pero ¿ustedes creen que no va a poder demostrar eso? Y bueno, eso se va a resolver en la demostración en el momento de ejercer su defensa, justamente. Obviamente él va a decir que no tiene nada que ver, ¿verdad? Claro. Pero la suma de los hechos hacen presumir de que hay mal desempeño de funciones, enriquecimiento ilícito y bueno, otros hechos de lo que se sumaron a la acusación entera. Uh-huh. Hay que recordar, es un juicio político. Político, así no es algo que se ventila en el Poder Judicial. Y entonces, finalmente es la cantidad de votos la que determina la inocencia o la culpabilidad. Política. Claro, política. Que se quede o no en la Contraloría. Finalmente van a ser los votos, más allá de las pruebas que se puedan presentar. Porque incluso presentando pruebas concretas y contundentes, si los votos no le acompañan, puede seguir en la Contraloría. Claro. Es así, ¿verdad? Claro, pero acá lo importante es que las instituciones, que se llegue a cabo el juicio, que se quede demostrado, que se llegue al desenlace político, porque tener cajoneado pues tampoco es sano para la Cámara de Diputados en su momento y bueno, mucho menos para el Senado, ¿verdad? Entonces, acá tienen que llevarse a cabo las acciones en las diferentes instituciones, como son el diputado y el Senado, porque si no también nosotros nos mostramos débiles a nosotros mismos, ¿verdad? Como poder del Estado. Ahora, ¿y van a tener los votos? Y no sabemos, eso se va a saber después de la acusación y después de que ejerza la defensa. Pero, a ver, más allá de los votos, estamos hablando de una institución demasiado descreída. Le pregunto esto, sí, justamente por eso, le pregunto esto porque es importante. Es decir, los votos son importantes. Fundamental. ¿Verdad? Sí, como usted mismo dice, son recursos que tienen las cámaras del Congreso. Llevarle a juicio político al Contralor, por ejemplo, o a los miembros de la Corte Suprema, o a otros directores de entes. Esa es la función, una de las funciones de las cámaras del Congreso. Pero también se pierde credibilidad si se usa el recurso de juicio político por usarlo nomás. Y finalmente no prospera o finalmente los votos no ayudan. Por eso se puede convertir en un boomerang este tema. Totalmente, como se convirtió en el pasado cuando se trataban los desafueros y se blanqueaban, cuando se tratan la pérdida de investidura y se blanquea. Bueno, yo creo que hay que esperar a que se lleve a cabo el juicio. Quienes votamos a favor, o sea, quienes creemos que hay elementos suficientes, consideramos que hay que destituir al Contralor. Los diferentes partidos políticos adoptarán sus respectivas posturas. Y bueno, a partir de eso, yo creo que se va a dar un mensaje a los paraguayos, un mensaje a la ciudadanía de qué tipo de instituciones queremos, cómo manejamos la política, de qué tipo de instituciones se merece la gente. Y bueno, ojalá que sea un mensaje de transparencia, un mensaje a favor de renovar las instituciones, un mensaje a favor del control, porque bueno, lo público tiene que estar a disposición para el control. A disposición para el control y el control como tal y no como un elemento de chantaje, no como un elemento de extorsión. Entonces, no como un jaque constante. Eso es lo importante. Entonces, hay que ver cómo se lleva a cabo esto. Hay que ver, yo creo que va a tener un buen nivel de exposición tanto de la acusación como de la defensa. Y el proceso es 26 de marzo. Se presentan los acusados. Se presenta. Sí. Y después, ¿cuántos días? Tiene 20 días. Tiene 20 días. Y después, reunión en el Senado. La sesión en la que se trata el juicio. Se vota el juicio. Y se vota en el juicio. Sí. Y el del miembro de la Corte pasó para abril. Pasó para abril, creo que unos 10 días después, creo que. El ministro Araizu Colillo. Araizu Colillo. Así y mismo. También el diputado ya hizo lo que tenía que hacer en el tema. Sí, eso ya está cajoneado, como se dice en el Senado. Ahí eso ya data de hace bastante tiempo. Estaba con los ministros anteriores, con los juicios pendientes y bueno, este era uno de los que quedaban pendientes y ahora por fin se le dará un desenlace. Como te digo, más allá de la postura, más allá de lo que de lo que voten las respectivas fuerzas políticas, lo importante es que eso ya no quede ahí pendiente porque se puede usar para otros fines. Uh-huh. Bueno, metemos a la agenda política de Patria Querida. ¿Qué van a hacer ustedes en el Congreso con Cuevas, en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que puede proponer Patria Querida respecto?
por todo esto que se está conociendo, por aumentarle considerablemente el salario a personas que ni siquiera pruebas de suficiencia dieron para ingresar a las cámaras, y ocupar cargos administrativos importantes. ¿Qué es lo que ustedes los diputados pueden hacer? Y Patria Querida, ¿qué puede hacer? Y convengamos que estamos haciendo desde el día 1. O sea, desde el día 1 que tenemos denuncias, tenemos... ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando entró esta nueva mesa directiva, dio unos golpes importantes justamente removiendo directores, cambiando direcciones, trayendo gente nueva y dejando un poco de lado a la gente de carrera. Y a partir de eso nosotros defendimos y logramos reponer, digamos, en su cargo algunos cargos de directores de carrera, de gente, Pero no se gente puede ser muy tan buena, arbitrario, gente no muy- puede ser que una persona por ser presidente o la mesa directiva, por ser mesa directiva, sean tan arbitrarios en el manejo del recurso humano y de la plata de todos los paraguayos. Y bueno, convengamos que tenemos que ya pensar una reforma a la ley de contrataciones, a la ley del funcionariado público, ¿verdad? Ya hay una propuesta en el Senado de ciertas modificaciones, porque la función pública en sí es digamos, una casta que se erige como que se presta a ciertas arbitrariedades y a ciertos dijo, privilegios. claro, yo no sé si usted escuchó hoy, pero hoy el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no hace falta que concursen. Y le dijimos, directamente le dijimos, presidente, estás empezando el periodo, podemos empezar, abrir algunos concursos, si se van a nombrar personas, que se haga a través de un concurso para dar un mensaje, justamente. Queríamos que sea un mensaje, pero no lo tomaron así. La Cámara, pero no viene de esta gestión, no hay que No. tenemos que Pero ser sinceros también. Claro, el tema es que hay que ponerle fin a, a la situación. Y bueno, vamos a seguir zapateando, pero yo te invito, yo no sé si te tocó caminar por el piso de donde están las oficinas legislativas, Sí. y vos caminás y ves en los pasillos y podés cotizar a la gente, 2 millones, 3 millones, 4 millones de gente sentada haciendo literalmente nada. Sí. Literalmente nada. Entonces cuando nos llama la atención los aumentos, nos tiene que llamar la atención la gente ya que vemos en los pasillos, ¿verdad? Entonces es una cuestión de que hay que cortar de fondo. Porque bueno, yo por ¿Y por qué suerte no se están corta de fondo? evidenciando. ¿Cuál es el factor? ¿Qué son? ¿Cupos políticos? Lógico. ¿Y los cupos políticos son intocables? No necesariamente. Yo creo que algunos ya están adoptando una cierta conciencia, una cierta postura. Vamos a pelear de nuevo, obviamente, la mesa directiva. ¿Y qué pasa con el que pelea la mesa directiva con nosotros, digamos, el que cuenta con nuestros votos y el de otro, nuestra multibancada, por lo menos sabe que no va a poder cometer las mismas trabajar con la misma discrecionalidad, claro, sí. porque sabe que nos va a tener ahí cerquita haciendo la piedra en el zapato. Entonces, las personas yo creo que hacen la diferencia, ¿verdad? Las personas hacen la diferencia y bueno, y ahí es donde vienen las propuestas legislativas, por lo menos que modificando la ley 1626, de ahora en adelante empiecen los cambios. Para ¿verdad? que ustedes son legisladores, ¿y por qué no modifican? Se propuso, ya está en mesa de entrada en el Senado, a través de los senadores de Patria Querida, la primera propuesta que tiene que ver con la antigüedad y con las sanciones al contratante. Porque hoy, si alguien entra por concurso, no tiene sanciones Usted, por ejemplo, cuando ingresó como diputado, ¿cuántas personas llevó consigo así, de buenas a primeras? Nosotros con un asesor legal, un abogado, pues yo no soy Porque la abogado. costumbre, no, ya sé, pero porque la costumbre es, tenés 3 cupos. Sí, Tenés 3 cupos. Se comenta. No sé, nadie nunca dijo qué resolución es esa. Nunca nadie dio el número de resolución, pero es una costumbre Sí. en las 2 cámaras del Congreso. Legislador que ingresa, legislador que mete, que van consigo 3 a 5 personas. Seguro. ¿Usted ingresó, llevó gente consigo o no? Un asesor legal. Solamente Que es uno. externo, sí. Un asesor legal y bueno, vino un asistente a la oficina, a nuestra oficina parlamentaria, a mi oficina parlamentaria, de un diputado que salió. ¿Y quién le otra paga a su asesora. asesor externo? ¿Le paga el partido, le paga a usted, le paga a la Cámara? No, paga la Cámara. Como asesor de mi oficina ¿Y cómo es? parlamentaria. A ver, ¿cómo es el trabajo de un asesor? ¿Cómo se define el pago al asesor externo de un diputado o un senador? En la Cámara de No, Diputados. eso ¿cómo sí se hay hace? escalafones. Existen para el que tiene título, pero rinde cuenta cada mes. O sea, rinde cuentas de su productividad, presenta cada detalle a detalle todo el trabajo que realiza. ¿Y quién certifica que es cierto? Y como que certifico yo. O sea, eso es mucho. Claro, no, está bien. No, está bien. Sí. Pero
certifico yo, y me gusta que diga certifico Claro. yo, es decir, que está diciendo yo soy honesto, claro, pero el tema es que no son todos, no hay, no todos son Sebastián García en la Cámara. Entonces, ¿cómo se certifica en otros casos que efectivamente esos asesores externos, el informe que rinden sea exactamente veraz? Y bueno, ese es como te digo, es el caso puntual de una oficina parlamentaria. Todos deberían, en teoría, Presentar el informe, claro. porque hay asesores en comisiones, hay asesores en direcciones, o sea, hay asesores, ¿verdad? Por cuestiones obvias, ¿verdad? Por los proyectos de ley que se redactan, por una cuestión de reacción y por una cuestión también de confianza, porque uno tiene que venir a asumir ciertos riesgos, ciertas posiciones, y bueno, es siempre importante tener un respaldo, más aún en mi caso en el que yo no soy abogado. Ahora, la Cámara no tiene abogados, no tiene asesores, la propia Cámara no tiene abogados que puedan servir de asesores, que no precisamente se tengan que traer a otros. Si finalmente son asesorías parlamentarias. Son, claro, tiene un departamento jurídico, pero tengo entendido que es para la presidencia o para el gabinete, porque si uno pretende una cierta agilidad, una cierta productividad, no puedes enviar una nota para que te respondan y esperar que procesen y demás cosas. O sea, es un proceso bastante tedioso. Si son 80 es difícil que le dé abasto para los 80 una cantidad. Pero sí, el tema de los cupos es un secreto a voces. Sí, claro. No es una cosa oficial, pero sí cuando llegas te dicen, pues pueden entrar 3 personas y cosas así, ¿verdad? Sí. No fue nuestro caso. Vinieron personas que ya estaban en la Cámara, en alguna comisión, en alguna otra oficina de algún congresista que salió. Lo que sí es llamativo es, como te digo, te invito a que te hagas un paseo por los pasillos. Y mucha gente no está haciendo nada sentada. Y por las comisiones mismas, porque las comisiones mismas tienen una platea de asesores y vos ves la productividad de la comisión y dictaminó un proyecto en todo el semestre. Entonces es realmente, o sea, como te digo, hay que escarbar en todos lados, pero la misma Dirección de Recursos Humanos ¿Cuántos no asesores está planteada. ¿Cuántos asesores tienen los diputados en total? ¿Cuántos asesores? No tengo la más pálida idea. ¿Se puede saber? Y habría que pedir un informe de los Tiene funcionarios. que haber un informe. Y esperemos que salga a la luz con la auditoría, porque ahí se van a evidenciar quién pidió por quién. ¿Usted sabe qué relajo que tiene que ser la Cámara para que una asesoría externa tenga que hacer lo que Recursos Humanos tiene que saber? Y claro que es un relajo, pero eso lo venimos diciendo del día 1. Lo venimos diciendo del día 1 porque yo te digo, estos son mis primeros meses en la función pública, ¿verdad? Y realmente yo rompí el preconcepto que tenía del funcionario público cuando entré a la Cámara, porque hay gente excelente, ¿verdad? Sí, cierto. Hay gente excelente, gente de carrera, gente capacitada, gente que realmente vale la pena, ¿verdad? Y lastimosamente está el perfil político, el operador que le hace entrar a la misma bolsa a todos, ¿verdad? Que no hace entrar porque todos estamos en la misma bolsa, ¿verdad? Lastimosamente. Sí. Y bueno, es una pena. Entonces nuestra idea es justamente esa, la de dignificar al funcionariado público, dignificar al funcionariado de carrera, hay que considerar eso. Hay justamente una asesora de una de las direcciones me había mencionado que existe un proyecto congelado de la carrera del funcionario, no sé si del funcionario público o de las cámaras del Congreso, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta los méritos, hay que tener en cuenta, existe el concepto del funcionario político en otros países, existe el concepto del funcionario político, pero que entra a una determinada labor, o sea, sale el congresista y se va. Claro, el tema es que en los países latinoamericanos en particular y sudamericanos más concretamente, la política es un negocio. Y es un negocio para enriquecerse unos cuantos, que forman parte de un partido, de un movimiento, de un sector político. Es decir, la política se usa como negocio. Ojalá que no pase así. Patria querida, ¿qué propone al respecto? ¿En qué sentido? ¿Y eso? ¿Qué va a hacer? ¿Usted entraron en la política para hacer negocio o no? Y no estamos haciendo negocio. Yo vivo de mi salario de legislador. ¿Cuál es la agenda, por ejemplo, cuál es la agenda legislativa para que la gente diga, sí, el diputado tiene razón, ellos entraron y hacen cosas diferentes? Para este año, para el 2019, ¿cuáles son los puntos más importantes de la agenda legislativa de Patria Querida? Y bueno, en lo que respecta a nuestra bancada, a nosotros tres, ¿verdad? Vamos a seguir insistiendo con el tema de la reforma electoral. Las patas que se tienen que cambiar en la reforma electoral, que creemos que son la garantía para una democracia confiable, una democracia sólida, considerando más aún el hecho de que tenemos elecciones municipales. Ahora, ustedes pues, no pueden conseguir la reducción del funcionariado de la justicia electoral, ese cupo de 40, 50 que tenían también
los partidos políticos y los parlamentarios en la justicia electoral, porque esto fue confirmado incluso por parlamentarios, también se tiene que acabar. Esa situación también se tiene que acabar. Estamos rifando la plata que podemos usar en otras cuestiones que realmente son fundamentales. Claro, totalmente de acuerdo, pero eso se va a lograr únicamente modernizando y transparentando el proceso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hoy la justicia electoral puede argumentar todavía que con esos procesos que tiene necesita esa cantidad de gente para llevar a cabo cada vez elecciones, cada vez que existen. Pero sabemos que no está mintiendo. Pero sabemos, ya sabes. Claro. Y de hecho, por eso nosotros impulsamos el juicio político a los ministros de la justicia electoral también, ¿verdad? Claro. Nosotros estamos dispuestos a sacudir por donde sea, a patalear donde sea. Lastimosamente, de repente no tenemos la fuerza política suficiente. Pero creemos que una reforma electoral es un paso fundamental. Incluir tecnología, somos amigos de la tecnología y de la transparencia, porque creemos que la tecnología es la clave para justamente, uno, para ahorrar procesos de mano de obra, como se dice, y dos, para abaratar costos, y para transparentar, porque eso deja evidencia, te permite la trazabilidad. O sea, yo hablo en primera persona porque saber si me correspondía o no la banca me tomó una semana de conteo y de instalarnos a dormir en la justicia electoral porque, sí, o si porque no te era dormía, una cosa. o si no te dormía. Totalmente. Sí. Nos durmieron una cantidad de Sí. votos, ¿verdad? Y lastimosamente eso se evidencia en la discrepancia que hay entre las papeletas en el total de votos. Entonces, para nosotros la reforma electoral es un pilar importantísimo. Y bueno, después, como te decía, en el Senado se propuso ya esta primera reforma a la ley 1626, justamente porque tiene que cambiar eso. Hoy ser un funcionario público parece que es una aspiración para un privilegio de confort. Un funcionario público, el concepto de ser un funcionario público puede ser un servidor. Un servidor, claro. Y bueno, ser un servidor del cual uno se tiene que sentir honrado. Uno tiene que ser, un honor es ser un servidor público porque está sirviendo a tu país. Ser un buen gestor, claro. Tiene que ser un excelente gestor. Entonces, hay que cambiar esos privilegios arbitrarios que crearon estos elefantes blancos que tenemos en cierta dependencia, ¿verdad? Y entonces, esos son dos cosas que vamos a impulsar. Bueno, después en lo personal cada uno tiene sus respectivas ramas de trabajo y en las cuales, por ejemplo, hoy hablamos de velar por el cumplimiento de las leyes, porque hay un montón de leyes muertas, cierto, como son las del funcionariado público. La Secretaría de la Función Pública es un anexo del anexo del anexo que no tiene la incidencia que debería tener. Ellos son los árbitros, son quienes marcan las pautas de la contratación justamente del tan criticado funcionariado público. Por lo tanto, deberían tener una banderita levantada siempre que haya algún incidente de este tipo. Ahora, en materia política, van a presentar candidatos en los 2023, ¿no? ¿Está decidido eso? Sí, claro. Está decidido. Totalmente. ¿Va a ser Fidel? Depende. Depende de Fidel. Depende de Fidel, depende del partido, depende de cómo va, depende. Fidel también es nuevo en la función pública, demasiado poco tiempo pasó. Hay que decidir. ¿Quiénes serían otros candidatos potables en Patriquería? Y hay que ver, siempre hay que abrirse a nuevos liderazgos, a construir equipos y que los liderazgos surjan del equipo, ¿verdad? De gente que se proyecta, que se proyecta como líder y que se proyecta como gestor y sobre todo para funciones ejecutivas, ¿verdad? ¿Nunca pensaron en una mujer candidata a presidenta? Siempre nosotros somos a presidenta, no porque a lo mejor no se dio el caso, pero si te pones a pensar, nuestra lista de senadores era paritaria hasta el 10º lugar casi. Era paritaria porque nosotros tenemos unas mujeres bien barete y de eso nos podemos jactar, que están muy de cerca con nosotros. Incluso cuando armábamos las listas de diputados hablábamos de mujeres espectaculares y ojalá que se sigan sumando. Hay que encontrar nomás las fichas adecuadas. ¿Qué cualidades tiene que tener el candidato a presidente de Patriquería? Bueno, primero un compromiso importantísimo de trabajo, un compromiso de encarar la política de manera, como venimos haciendo nosotros, de seguir nuestra línea de trabajo, a favor de la transparencia, de seguir nuestra línea de trabajo a favor de la innovación, del trabajo innovador en la producción, bueno, en nuestro caso en la producción legislativa y en el ejecutivo de trabajo disruptivo, ¿verdad? Te pregunto una cosa, diputado, ¿se puede ser transparente cuando por necesidades políticas tenés que transar con gente que no es transparente? Y tenés que acordar cosas, agendas con gente que no es transparente o que demostró muchas veces que no es transparente. Y del pasado no podemos hablar, ¿verdad? Que no demostró que es transparente. A partir de que a partir del acuerdo... Hay gente, bueno, uno sabe quiénes son y quiénes son transparentes y quiénes no, se sabe. Por eso te pregunto. Se supone. Se supone, claro, se supone.
Por eso, ¿cómo ustedes se plantean eso en las discusiones en Patria Querida? Porque me imagino que se planteará, ¿no? Claro, y pues, es una cuestión de testimonio de vida, es una cuestión de dónde venís, qué hiciste. Eso como te digo, es la suma de las cosas, la suma de lo que uno vino haciendo en los años, del compromiso social que tiene, del compromiso con la sociedad, compromiso de trabajo. Entonces, creo que esa suma de cosas te construye un perfil que da un perfil de liderazgo, un perfil que se proyecta, un perfil que se puede presentar a elecciones, ¿verdad? Porque nosotros... ¿Sabes por qué te hago esa pregunta? Porque es famoso, se hizo famosa la frase, el artículo 23 en el Senado. ¿Sabes a qué se refiere el artículo 23? No. 23 votos, ¿verdad? Entonces, vos podés pactar con Dios y con el diablo por 23 votos. Por eso te preguntaba, si Patria Querida, ¿cómo resuelve esas cuestiones? Bueno, pero cuestiones, o sea, decisiones de los cuerpos colegiados es una cosa, o sea, que vos votes en la misma dirección que un bandido, por así decirlo, claro. No te hace bandido, pero No. para los Pero cuerpos... cuando acordás, por cuestiones políticas, cuando acordás con esos sectores donde hay bandidos, Sí, ¿qué pasa? Pero vos no se deja nada, vos no estás cediendo a ninguna... No, porque es necesario que se aclare eso, porque ustedes hacen de la coherencia, por sobre todas las cosas, uno de sus discursos más importantes. Este país necesita de dirigentes coherentes. Creo, claro, Por eso siempre alguien le va a plantear, espera un ratito, ustedes que son los santos de la coherencia, espera, transaron con este y con aquel para votar en tal dirección. ¿Qué entendés por transaron? O sea, nosotros nunca vamos a transar por cargos, no vamos a transar por, así, discrecionales te estoy hablando, ¿verdad? No vamos a transar por eso. No vamos a transar blanqueos. Desde un principio nosotros, si hay algo que fue predecible, ¿verdad? Nosotros nos fuimos a las votaciones ya con los votos cantados en las pérdidas de investidura. De hecho, fuimos firmantes de la mayoría de ellas con los votos cantados en la pérdida de investidura, con los votos cantados en los juicios políticos. No se esconde nada detrás de bambalinas. Con mucha tranquilidad puedo hablar de eso porque fue algo que me tocó vivir en estos meses en el cargo. Diputado, éxito en tu trabajo, sé factor de cambio, por favor. Muchas gracias y bueno, como te digo, la idea es propuestas disruptivas. Te pido que si tenés esa propuesta que te acerques, nos haga llegar y con gusto vamos a acompañar. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, diputado. La orden. Muchas gracias. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a hablar sobre otro tema que es fundamental, la educación. Ojalá que Patria Querida apoye todo lo que se refiere a la transformación educativa. Vamos a la pausa y ya seguimos. A mal tiempo, buena cara. Vení a Bristol y aprovecha las increíbles ofertas en lavarropas y secarropas. Hasta 40% de descuento en las marcas más importantes, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Escucha esta increíble oferta. Secarropas Midea carga frontal de 6 kilos. Precio normal 18 cuotas de 190.000 guaraníes. Ahora, precio oferta 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales en todo el país. Llámanos al 519-4000 o escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya entramos en el último bloque para hablar de uno de los temas más importantes que tiene este país, la educación. ¿Qué tal, Oscar Charotti? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, Gracias ¿cómo por la anda invitación. Juntos por la Educación? Bien, sólido, fuerte. Bien. Nos acompaña también Cintia Brizuela, ella es oficial de educación de la UNICEF. Bienvenida, Cintia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Es un placer compartir la mesa con Oscar y hablar sobre un tema que es apasionante. Totalmente. Y es desafiante. Que Exactamente, y no le hagas caso cuando dice que yo soy muy... Muy duro. Sí, soy muy rudo con los entrevistados, no es así. Bueno, ¿qué es el consejo de este observatorio educativo y qué es lo que tienen elaborado hasta el momento? Bueno, el 27 de febrero lanzamos el Observatorio Educativo Ciudadano, que es una plataforma multicanal, le llamamos nosotros, porque puedes acceder desde computadoras, desde teléfonos celulares, desde pantallas, cualquier tipo de pantalla. Es una plataforma que de alguna u otra forma integra toda la información correspondiente a las políticas educativas a nivel nacional
y le permite a los ciudadanos poder monitorear efectivamente cuál es el avance de las políticas, cómo están avanzando las metas de los planes nacionales de educación, cómo están avanzando los compromisos por la niñez, cómo están avanzando las metas objetivos de desarrollo sostenible, de manera tal a promover una participación protagónica de la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos de que la educación no se construye únicamente desde un Ministerio de Educación y Ciencias, no se refunda necesariamente en cada gobierno o cada administración de gobierno, sino que se tiene que construir con la gente, con la participación ciudadana. ¿Y de qué manera la UNICEF está en este observatorio? Bueno, somos una de las organizaciones que formamos parte de este consejo y dentro de lo que significa el desarrollo de evidencias en lo que es la niñez y la adolescencia en el país, en la garantía de los derechos de la educación, contribuimos no solo con la evidencia, sino también con la construcción de la plataforma, de la manera en que los adolescentes pueden entrar a participar, en el pensamiento de qué preguntas hay que hacerles a los adolescentes en base a lo que plantea el sistema educativo y lo que plantea toda la plataforma de diferentes tipos de informes que hacen monitoreo a la educación. Entonces UNICEF está apoyando esta iniciativa desde el punto de vista de la garantía de los derechos a la educación que tiene cada niño, niña y adolescente del ¿Y país. ha mejorado esa garantía en Paraguay en los últimos años? Hubieron muchos avances. El avance, por ejemplo, en la universalización al acceso a la escuela. Hay más oferta educativa. Han aumentado la cantidad de niños en el preescolar. Sin embargo, hay muchos desafíos y muy grandes que están señalados. Los desafíos en las transiciones educativas del preescolar al primer grado es el primer gran cuello de botella, que uno de los informes que se llama Perfiles de Exclusión Educativa, que va a estar alzado en la plataforma, de hecho ya lo compartimos, nos dicen que el primer cuello de botella está ahí en esa transición. ¿Y de cuántos que hacen el preescolar pasan al primer grado? No solamente de cuántos, el gran problema es que ya empezamos tarde, sí. Hay sobreedad, hay repitencia y digamos que empezamos con un -10. ¿Y por qué se da esa situación? ¿Por qué se dan esas situaciones? Uno, por desinformación. La sobreedad, por ejemplo, que el ingreso tardío a la escuela. El ingreso tardío a la escuela se da porque de repente no hay una información clara de que el niño tiene que estar a los 5 años en el preescolar. No hay oferta de preescolar en muchos lugares, en todo el país. Entonces, obviamente, el niño ingresa recién al primer grado y ingresa con un año de sobreedad y es un 10% el número oficial de ese grado de sobreedad en el primer grado. Y luego también hay un alto grado de repitencia sobre la sobreedad. Entonces, estamos hablando de un 18% aproximadamente 18% de repitencia del primer grado, y ese es el primer cuello de botella, porque totalmente. Nosotros el año pasado hicimos una campaña de 6 de cada 10 no terminan la escuela. ¿Cuáles son los factores? Ustedes que están en el observatorio, ¿cuáles son los factores para la repitencia de ese 18%? Bueno, la verdad que como factores seguramente habrán de ser muchos, por citarte alguno, y que tiene que ver con, principalmente el abandono me refiero. Es la cuestión económica. Un porcentaje enorme de chicos, gran parte de una cohorte se termina desgranando a lo largo de los años, justamente por una cuestión que tiene que ver la económica, la imposibilidad de las familias de sostener a los chicos a lo largo de una trayectoria educativa en la escuela, porque efectivamente no tienen condiciones económicas. Pero a pesar de que en los últimos años se reparten los kits escolares, a pesar de que se implementa el almuerzo escolar, a pesar de eso... Ha mejorado, pero hay todavía una deficiencia grande. Los programas de equidad, que son estos programas que mencionás, son programas que aportan y asisten al sistema educativo. Hay otro punto que hace la repitencia, que es la falta de pertinencia y la falta de adecuación a ese rezago con el que el niño está, que no llega preparado a la escuela. Entonces,
su desarrollo infantil temprano no fue apropiado, entonces hay un rezago nutricional, hay un rezago cognitivo en su desarrollo integral. Entonces cuando llega al preescolar, esperamos que ya identifiquen las letras, aprendan los colores, las formas, etcétera. Entonces no hay un trabajo previo. Y además lo más grave es que ahora ya se sabe por la estadística, los números, es que el 40% de los chicos entre los 3 y los 6 años vienen de los sectores más vulnerables. Están dentro de la pobreza y extrema pobreza. Así es. Entonces eso ya viene con toda la falta de alimentación, la falta de desarrollo cognitivo, el abandono. Lo que significa que las estrategias de trabajo con ellos deben ser diferentes. Tienen que ser diferentes. Ese 40% implica que prácticamente 1 de cada 2 chicos que va a la escuela pública viene en condiciones de pobreza. Sí, 4 de cada 10. El 40% es a nivel nacional. Sí. Pero como la matrícula... Pero no te digo de la pobreza. Exacto. Es decir, 4 de cada 10 son niños pobres. Son niños pobres. Son niños pobres de sectores vulnerables, de extrema pobreza. Así es. Entonces ya le estamos condenando a situaciones mucho más difíciles y probablemente a reproducir la pobreza, porque no van a poder estar al mismo nivel que los chicos bien alimentados, bien nutridos, por la falta de factores, por la situación económica misma, ¿verdad? La propia salud. Es decir, ya son chicos a los que vamos marginándolos del sistema educativo de a poco. Y con bajísimas probabilidades de terminar los 12 años de escolaridad, Carlos, con todo lo que eso representa para posteriormente insertarse, digamos, al mercado de trabajo y poder acceder a un trabajo decente, ¿verdad? Con todo lo que eso representa. Imagínate que justamente las tasas daban cuenta de que el 69% de la población, de la fuerza laboral nacional, la población económicamente activa, el 69% gana menos del salario mínimo. Sí. Y la gente que trabaja en el sector primario, en la agricultura, las personas que trabajan en el sector primario, tienen en promedio 5,5 años de escolaridad y tienen un ingreso promedio por debajo de los 500 mil guaraníes. Cuando lo obligatorio son 9. Cuando lo obligatorio, ¿verdad? Entonces, y sin embargo tienen 5. Por eso estamos, es decir, nosotros nos jactamos de nuestro bono demográfico. Sí, cuando hacemos propaganda al exterior, el bono demográfico y la energía están en primer lugar. Pero matamos nuestro bono demográfico si tenemos en cuenta estos datos que lo que estamos hablando. Todavía no es un bono, es un potencial. No, claro. Va a ser un potencial pasivo. Lo peor de todo es que lo peor de todo es que ese bono está perdiendo, ¿verdad? Y los chicos que están dentro de ese bono demográfico no tienen las capacidades ni pueden acceder a una educación de calidad. Entonces estamos perdiendo el bono demográfico. Y tanto es el desafío que este periodo y los próximos 2 periodos de gobierno deben ser los gobiernos de la educación. ¿Por qué? Porque justamente... Me gusta esa frase. A ver, repita esa frase. Me gustó esa frase. Me gusta como eslogan inclusivo. Este gobierno y el próximo... Y los 2 próximos deben ser los gobiernos de la educación. ¿Por qué? Es decir, los gobiernos los próximos 15 años son los que van a determinar si es un bono el nivel de educación que vamos a tener en los próximos 30, 50 años. Así es. Entonces, por eso es que es una causa común de todos, no solamente del garante del derecho. Entonces, todos los ciudadanos tenemos que estar entusiasmados por lo que significa el sistema educativo, por lo que significa transformación. ¿Qué es una transformación educativa? ¿Qué es lo que queremos transformar? Sí. Entonces, ¿qué es una reforma educativa? ¿Qué es educación? ¿Cómo vamos a definir educación los paraguayos? Como paraguayos, ¿qué clase de paraguayos queremos ser dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años, cuando se vea la próxima generación de esta transformación educativa? Es muy importante el momento histórico que estamos viviendo este año, que estamos hablando de una reforma educativa. Hay que hablar con todos los sectores. Sí. Hay que lograr, no, hay que intentar. Hay que lograr que la ciudadanía se empodere de esto. Así mismo. Pero no solamente se empodere también, Carlos, sino que lo que buscamos justamente es sostener este diálogo informado, basado en evidencias, en datos y evidencias que nos permita realmente conocer y desmitificar muchas ideas y, como decía nuestros amigos argentinos que lanzaban el libro el año antepasado, creo, Mitomanías de la Educación Argentina, que tuvimos la oportunidad de escucharlos acá,
desvestir algunas ideas y medias verdades con respecto a cuáles son los verdaderos problemas de la educación paraguaya, ¿verdad? Cierto que hay una insuficiencia muy importante, pero también hay una unidad de análisis que en los últimos años no estuvo presente y realmente ha sido el foco en la institucionalidad del Ministerio de Educación, que es el principal titular de obligaciones en función a la garantía del derecho, donde todos somos titulares de obligaciones del derecho, padres de familia, docentes, pero el Ministerio es el principal titular de obligaciones, el que debe de garantizar las políticas en función a esa garantía del derecho. Así que yo creo que vale la pena poner foco cuando Cintia habla de una transformación educativa. ¿Desde dónde se genera esa transformación educativa? Y debe ser desde el núcleo del ministerio, de la entidad rectora. Para eso tiene que tener las capacidades, tiene que tener las competencias y tiene que tener justamente el poder de liderar estos procesos de transformación. Bueno, ¿y UNICEF cómo me puede ayudar en esto? Al ministerio, por ejemplo. Bueno, estamos contribuyendo en varios aspectos. Uno es de generar evidencias, proveer esos espacios de articulación con los adolescentes, por ejemplo, que no deben estar ausentes en saber construir sus propias necesidades. En este momento tenemos más de 200.000 adolescentes en edad escolar fuera del sistema escolar. Y ellos también deben estar representados y articulando. Nosotros podemos asistir a esta articulación, a esta facilitación también de ejemplos de la región y el mundo. UNICEF es una organización que está en más de 134 países, instalando diálogos de esta índole. No quiere decir que se van a traer modelos externos, no, sino pero que quiere decir que podemos mirar. Claro, es que hay que mirar Hacia afuera. Es decir, que tenemos que terminar nuestra mediterraneidad mental, tenemos que dejar de lado. Y tenemos que dialogar con nuestros vecinos Así también, mismo. porque las políticas de nuestros vecinos más grandes siempre nos afectan. ¿Cuáles fueron proyectos de transformación educativa exitosos en América Latina o en Sudamérica? Y exitosos en algunos aspectos. En algunos aspectos. Uruguay, por ejemplo. Sí. Uruguay empezó su reforma educativa hace 15 años desde el gremio docente. Entonces tiene un modelo de desarrollo desde el pensamiento gremial del docente, la transformación de la carrera docente y la transformación curricular. Uruguay es un ejemplo a seguir en el sentido de que tienen el Plan Ceibal, por ejemplo, nació desde el seno de esta reforma docente para ver cómo podrían llegar y suplir. Sin repetir los errores. Sin repetir los errores que tuvo el Plan Ceibal también. Es más, ellos siguen teniendo este debate sobre el Plan Ceibal y tienen una sistematización ya que data de 10 años de errores. Entonces, en una cooperación sur-sur se puede ir a mirar, ver lo que significa, traer esos diálogos gremiales a Paraguay. El año pasado lo hicimos en un seminario grande sobre educación secundaria, por ejemplo, la reforma de Chile. Chile, Ecuador, Perú. La reforma de Perú. Perú, sí. Que empezó también desde la secundaria, la reforma de Colombia. No hay que ir muy lejos para ver modelos exitosos de países similares en temas de inequidades y en temas de pobreza infantil, que lo mencionabas antes, que es un factor determinante en establecer qué clase de educación queremos para la transformación de esas realidades. Porque no podemos dejar de obviar que una primera infancia que no está desarrollada, que no está cuidada, va a ser un problema en el sistema educativo. Una buena noticia es que el Ministerio de Educación entendió la importancia de la primera infancia en los últimos 5 años. Hicimos mucho. ¿Verdad? Y se están haciendo, y ahora se integra también el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia en ese tema, con otros programas, y creo que eso es muy importante. Ahora, Oscar, ¿de qué manera se inserta la Unión Europea en todo este observatorio? Bueno, la Unión Europea nos ha dado un apoyo enorme, ha financiado gran parte de todo el proyecto, ¿verdad? Fue quien apostó efectivamente a apoyar a este conjunto de organizaciones que nos decidimos justamente a apostar por garantizar el acceso a la información de la ciudadanía de cómo están avanzando. O sea, para nosotros la Unión Europea en ese sentido fue un apoyo importantísimo, clave, y creo que va a seguir siendo en los próximos años. Ahora, ¿gremio docente no están? No están los gremios docentes.
Solamente estamos hablando de sociedad civil en este Sociedad contexto. civil. Sociedad civil, lo cual no quiere decir que no estén representados en algunos casos en particular con grupos de trabajo, los docentes específicamente, directores, supervisores y digamos la comunidad educativa. Ahora, también, perdón, Cintia, a ver, No, de hecho, nomás quería resaltar que dentro del observatorio, en la plataforma, hay toda una plataforma de participación docente, por ejemplo, de alzar las prácticas docentes, donde intercambian información también. ahora, Entonces, pero también hay que insistir a la universidad en esto. Por supuesto, la Si academia. la universidad, la academia tiene que estar representada. En los últimos, ¿qué quieren que le diga? En los últimos 15 años, realmente es decepcionante la participación de la universidad en los grandes temas nacionales. Hoy la universidad no debate el tema Itaipú. Hoy la universidad no debate los grandes temas nacionales. Y esa ausencia de la universidad se siente. se siente y, bueno, es el reflejo también de un sistema educativo. 6 de cada 10 no terminan, es decir, 4 terminan, de los Sí, 4 que sí, terminan, 1 entra a la universidad y el 0,02 se recibe después de la universidad. Sí, O sea, sí, hay ciertamente. hay también un déficit grande de participación adolescente, juvenil. ¿Dónde están? Pero, ¿saben qué es lo que es llamativo? Que sin embargo, cuando va a haber cambio de rectores, ahí se movilizan y se presentan 5 o 6 candidatos a ser rector de la Universidad Nacional, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Es decir, cuando tienen temas de interés que les movilizan, se movilizan. Pero en los temas de interés nacional, en los últimos 15 años, ha sido... Han estado ausentes. Sí, ha estado ausente. Y tal vez no supimos motivarlos también. Es decir, ¿cómo motivamos a un adolescente? ¿Cómo motivamos a un joven? ¿Cómo los entusiasmamos para que realmente participen? Porque sin la participación de todos, suena como un cliché, pero sin la participación de todos no podemos construir una verdadera Cierto. reforma educativa. Si yo no entusiasmo al docente en cambiar su actitud o de cambiar su manera de pensar y sobre todo la didáctica, cuando entra en la clase, cierra la puerta y está con sus alumnos, va a seguir replicando la misma práctica docente. Cierto. Entonces no llega la transformación educativa en el aula. No, hay que dignificar, evidentemente, hay que dignificar, pero también los docentes deben dignificarse. Totalmente de acuerdo, hay que reformar la carrera docente Sí, porque totalmente. es el eslabón más importante en una transformación educativa. Es el sujeto principal del cambio, de la transformación del La docente. gente de transformación, así es, así es. Una cuestión importante me parece de clave señalar, Carlos, es la plataforma hoy en día te permite, digamos, tiene 3 grandes dimensiones dentro de la plataforma. Una que tiene que ver con conocer, que permite el monitoreo de cómo están avanzando las políticas públicas a nivel nacional, los grandes planes nacionales, como te decía, los 20 compromisos por la niñez y la adolescencia. Otra dimensión que tiene que ver con informática, que de alguna u otra forma queremos integrar toda la información que permanentemente se va generando sobre el tema de educación en esa plataforma. Y por último, y como mencionaba Cintia, una dimensión que tiene que ver con la participación. Según cada uno de los actores, hay una serie de proyectos en los cuales se puede participar, se puede colaborar y asimismo también participar las experiencias de la gente, porque no solamente estamos abocados a garantizar acceso a la información, sino que también queremos conocer un poco las experiencias y las historias, principalmente los educadores que están en terreno viviendo ese día a día y esa educación y la cotidianidad de lo que es ese proceso de construcción. Porque hay excelentes docentes en el país también. Sí, definitivamente. Hay muchos buenos docentes, pero tienen que multiplicarse la cantidad de buenos docentes, Así es. ¿verdad? Siempre. Ahora, ustedes están colaborando con el Ministerio y todo el proceso de transformación educativa desde el observatorio. No, la verdad que esta es una iniciativa más independiente a lo que es el proceso de transformación educativa, vale la pena mencionar eso, Carlos, pero sí tiene una colaboración directa con el Ministerio de Educación. Vale decir de que el observatorio se nutre de las fuentes de información del Ministerio de Educación y Ciencias y de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos principalmente. Así que en función de lo que es la garantía de acceso a la información, el Ministerio es un aliado estratégico en este proceso. No lo podríamos estar haciendo si efectivamente el Ministerio no realiza y no lleva adelante todos los procesos de levantamiento de datos de información, no solamente de matrícula, sino de calidad, de las tasas de eficiencia y bueno, y todo lo que supone al sistema educativo efectivamente. Lo que nosotros estamos haciendo es garantizar una mirada técnica independiente y por sobre todo el acceso a través de distintas plataformas a toda la ciudadanía. Bueno, es importante la participación de UNICEF.
Y ojalá que sigan colaborando desde UNICEF con todas estas iniciativas. Y nosotros estamos abiertos, dispuestos y de hecho la cooperación de UNICEF seguirá por los 5 años más como mínimo y tal vez hasta lo que el país decida y necesite, ¿no? ¿Y cómo por ejemplo, cómo la gente que está viendo el programa se puede sumar al observatorio? Poniendo www.observatorio.org.py uno puede entrar directamente a través de sus computadoras. A partir del 15 de marzo vamos a tener habilitado a través de los móviles, o sea, van a poder entrar, digamos, y tener full accesibilidad a través de los teléfonos celulares. Pero también me parece importante significar, aparte de Juntos por la Educación y UNICEF, esta Fundación ALDA, Sí. que tiene un trabajo comunitario impresionante, está Centro Cultural Melodía, Del Chaco. está Fe y Alegría, está Saraquí, está OMAPA, está Paraguay Educa, Dequení. está Dequení y está Fundación Paraguaya. O sea, somos 10 organizaciones que sumados, la verdad que hay siglos de experiencia en el trabajo social y por la educación, que realmente estamos en función de lo que es esta patriada de lo que es y lo que supone el observatorio educativo. Esta es una primera fase que estábamos justamente en garantizar una plataforma. Estamos iniciando la segunda fase que tiene que ver con la llegada al terreno y, digamos, la discusión, la generación de debates con los distintos actores sobre la plataforma o utilizando la plataforma como instrumento. Bueno, señores, les agradezco que hayan venido. Oscar, muchas gracias por estar nuevamente para hablar de educación. También Cintia, muchas gracias por estar. Gracias. Ojalá que UNICEF siga apoyando a Paraguay en todo lo que pueda, es muy importante. Y bueno, todos juntos tenemos que transformar este país. Así espero que sea. Y sí, es la única manera. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y si me permitís, quería también aprovechar este espacio para invitarle a la ciudadanía. El próximo 20 y 21 de este mes tenemos un seminario internacional Educación y Trabajo que lo estaremos llevando en el Centro de Convenciones Mariscal, donde están viniendo expertos internacionales, también expertos nacionales, para ¿Quiénes, por discutir. ejemplo, Viene Gerard Reinecke, que es especialista en formación y trabajo de la OIT Chile. Viene Mauricio Dierksen, que es de la OIT Ginebra. Y viene María José Arias, que es una española también especialista en todo lo que es formación para el trabajo en el Ministerio de Educación de España. Aparte tenemos muchos especialistas nacionales y la idea es justamente generar un seminario, taller, diálogo, pero también construcción de propuestas con representantes de instituciones educativas y de formación a lo ancho y largo de todo el país. Va a ser en el Centro de Convenciones a partir de las 8 de la mañana, así que invitarlos. Perfecto, gracias ya por el aviso, Oscar. Gracias, Cintia, por estar con nosotros. Muchas y a ustedes gracias. por compartir otra noche más del péndulo. Hasta el próximo miércoles.